Chávez caminó por las concurridas calles de la ciudad, oliendo el irresistible olor a comida que provenía de un lugar como nunca había conocido. Sus ojos brillaron de curiosidad cuando vio el gran cartel amarillo con una enorme M iluminada. Nunca antes había entrado en un lugar como este. El olor a papas fritas y hamburguesas recién hechas llenó la habitación, y su estómago, como siempre, gruñó con fuerza, como pidiendo permiso para seguir adelante. Respiró hondo antes de cruzar la puerta de cristal. Tan pronto como entró, quedó envuelto por un universo completamente nuevo. El piso brillante, las luces brillantes y coloridas, las pantallas brillantes con fotos de apetitosos snacks y un mostrador donde la gente hacía sus pedidos sin tener que esperar mucho. Todo era muy moderno y diferente a la tienda de Doña Clotilde o incluso al restaurante del señor Madruga, donde los platos eran improvisados y los clientes, la mayoría de las veces, ni siquiera pagaban. Chávez miró a su alrededor, notando que algunas personas parecían curiosas por su presencia, pero no estaba seguro si era por su ropa sencilla o por el hecho de que era un niño solo en un lugar tan concurrido. Eso no le importaba, al menos no en ese momento. Su mente estaba concentrada en el menú y en la posibilidad de probar finalmente una de esas jugosas hamburguesas que veía en la televisión. Se acercó al mostrador, aún inseguro, y se puso de puntillas para ver mejor las opciones. Pero había tantas combinaciones diferentes que no sabía por dónde empezar. ¿Venden sándwich de jamón?, pensó recordando su comida favorita. Sin embargo, todo allí parecía mucho más sofisticado, con nombres complicados y combinaciones de las que nunca había oído hablar. A pesar de la emoción, empezó a surgir una pizca de vergüenza. Nunca había pedido en un lugar como este y no quería cometer un error o parecer torpe. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, sintió una ligera molestia. Era como si algo diferente estuviera sucediendo detrás de él. Una sensación extraña, como si alguien lo estuviera mirando o hablando de él. Sin querer, giró ligeramente la cabeza y notó a dos niños susurrando y riendo entre ellos. Al principio pensó que no era nada, pero en el fondo algo le decía que esas miradas y sonrisas no eran pura casualidad. ¿Cuántas veces te has sentido fuera de lugar en un lugar nuevo, sin saber si eras bienvenido o si estabas siendo juzgado? Chávez nunca había puesto un pie en un restaurante así, y todo era nuevo para él. ¿Pero qué estaban susurrando esos dos chicos detrás de él? ¿Se reirían de él? ¿O fue solo en tu cabeza? ¿Qué harías en el lugar de Chávez? ¿Alguna vez has pasado por una situación similar? Comenta aquí tu experiencia y cuéntame. ¿Alguna vez te has sentido fuera de tu elemento, sin saber qué hacer? ¡Hablemos! Chávez permaneció de pie frente al mostrador, todavía tratando de entender cómo funcionaba ese lugar, tan diferente a todo lo que conocía. Observó las imágenes de hamburguesas brillando en las pantallas brillantes y vio a las personas a su alrededor tomando sus pedidos con naturalidad, como si estuvieran acostumbradas a ese ritmo rápido. Pero incluso en medio del ruido de las órdenes y el delicioso olor a comida caliente, empezó a sentir algo extraño. Era como si el entorno que lo rodeaba estuviera cambiando lentamente, como si las miradas de la gente comenzaran a pesar sobre... Él intentó ignorarlo. Quizás todo estaba en tu cabeza. Después de todo, ¿quién se fijaría en un chico como él entre tanta gente? Pero mientras movía sus ojos por el restaurante, notó que algunos clientes en realidad estaban mirando. Una mujer de cabello rubio, sentada junto a la ventana, frunció el ceño e inclinó levemente la cabeza, como si intentara reconocerlo de alguna parte. Una pareja más adelante interrumpió su conversación y miró rápidamente en su dirección antes de volver a comer, fingiendo que no había pasado nada. Pero no todos parecían prestarle atención. Algunas personas estaban completamente concentradas en sus teléfonos celulares. Otras hablaban entre sí sin siquiera notar su presencia. Y, por supuesto, estaban esos dos chicos detrás de él, que todavía parecían divertirse con algo, intercambiando susurros y risitas. El malestar creció dentro de Chávez. Nunca le gustó ser el centro de atención, especialmente cuando no sabía por qué.
¿Se estaban riendo de él? Su ropa sencilla y gastada llamó demasiado la atención en un lugar lleno de gente bien vestida. O peor aún, alguien allí lo reconoció. El asistente frente a él se aclaró la garganta, llamándolo de regreso a la realidad. Chávez se dio cuenta de que aún no había hecho el pedido. Intentó concentrarse, pero las miradas a su alrededor seguían agobiándolo. ¿Qué estaban pensando exactamente esas personas? ¿Era simplemente un cliente más, o su presencia allí de alguna manera parecía demasiado fuera de lugar para pasar desapercibida? Sintió un nudo en la garganta y por un breve momento pensó en salir de allí, pero entonces escuchó algo que lo dejó paralizado. Chávez sintió que se le calentaba el rostro. Todavía estaba tratando de ignorar los susurros detrás de él, pero ahora tenía otro problema frente a él: el menú. Las enormes pantallas brillantes mostraban jugosas hamburguesas, acompañadas de generosas porciones de patatas fritas y refrescos helados. Miró cada imagen con una mezcla de fascinación e indecisión. Nunca había visto tantas opciones de snacks diferentes. Inclinó la cabeza tratando de leer los nombres: McDuplo, Big Tasty, McChicken Deluxe, Cheddar McMelt. Todo parecía delicioso, pero también muy complicado. Por un momento se preguntó si en ese lugar vendían sándwiches de jamón, el único bocadillo que realmente conocía y amaba, pero por lo que vi, ninguna de las hamburguesas que había estaban hechas solo con pan y jamón. ¿Y ahora? ¿Cómo iba a elegir algo? El cajero lo miró con expresión impaciente. ¿Qué quieres, muchacho? Chávez abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. Miró el menú nuevamente, tratando de encontrar algo que pareciera simple y barato, pero para su sorpresa, al lado de cada bocadillo había un número que parecía más aterrador que los nombres mismos: los precios. Sus ojos se abrieron cuando vio cantidades que nunca había imaginado gastar en comida. Se metió las manos en los bolsillos y solo sintió unas pocas monedas frías. No tenía idea si ese dinero sería suficiente para comprar algo, y lo peor era que ahora la gente detrás de él empezaba a impacientarse. Un hombre mayor suspiró sonoramente y una mujer joven miró su reloj, claramente molesta por el retraso. Los dos muchachos que cuchicheaban todavía parecían divertirse, pero ahora Chávez empezó a sospechar que se reían precisamente de su indecisión. Su estómago volvió a gruñir, recordándole que necesitaba tomar una decisión. Pero, ¿cómo hacer esto sin avergonzarse? Si elegía algo muy barato, tal vez la gente notaría que no tenía suficiente dinero. Si eliges algo caro, podrías acabar en una situación aún peor a la hora de pagar. Sin saber qué hacer, Chávez intentó tragarse la vergüenza y se acercó al mostrador. Pero antes de que pudiera decir algo, una frase detrás de él hizo que su corazón se acelerara. El momentáneo silencio de Chávez hizo que el asistente enarcara una ceja. El joven detrás del mostrador vestía un uniforme impecable y una gorra roja con una gran M dorada estampada en el frente. Ya había atendido a decenas de clientes ese día, pero algo en el chico frente a él lo hizo dudar por un momento. Entrecerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si intentara encajar ese rostro en algún recuerdo lejano. Chávez, por su parte, no notó de inmediato la expresión del asistente. Estaba demasiado ocupada tratando de descubrir cómo pedir algo sin avergonzarme. Pero cuando levantó la vista y notó esa mirada, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Ese hombre sabía quién era? El asistente esbozó una extraña sonrisa. No fue una sonrisa de simpatía ni de impaciencia. Era una sonrisa llena de dudas, como si estuviera a punto de decir algo, pero al mismo tiempo, sin saber si debía hacerlo. Chávez empezó a sudar. No era la primera vez que alguien lo miraba así. Esa misma mirada ya la había visto antes, en las calles, en mercados e incluso en otros restaurantes. Algunas personas simplemente lo miraban y tenían esa incómoda sensación de déjà vu, como si estuvieran frente a alguien a quien deberían reconocer, pero no recordaban de dónde. «Te conozco de alguna parte», dijo el asistente, entrecerrando
los ojos mientras lo analizaba más de cerca. Los ojos de Chávez se abrieron e instintivamente se agarró de las correas de sus tirantes, como si eso pudiera protegerlo de alguna manera. Su mente empezó a trabajar rápido. ¿Qué debería decir? ¿Negar? ¿Fingir que no escuchaste? ¿O admitir la verdad? Pero antes de que pudiera responder, el asistente soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. Creo que te estoy confundiendo. Con otra persona. Volvió su atención a la pantalla del cajero, pero la expresión de su rostro indicaba que todavía estaba intrigado. Chávez suspiró aliviado, pero algo en su interior le decía que el hombre no había abandonado del todo la idea. Las miradas a su alrededor continuaron. El murmullo de los dos chicos detrás de él se hizo más fuerte, y ahora estaba seguro de que estaban hablando de él. El asistente todavía parecía sospechoso, y Chávez, que solo quería un refrigerio, empezó a darse cuenta de que salir de allí, sin que nadie lo notara, sería más difícil de lo que imaginaba. Chávez respiró hondo, intentando concentrarse en lo que realmente importaba, pedir algo de comer. Incluso con el camarero todavía mirándolo sospechosamente y los chicos susurrando detrás de él, se obligó a mirar el menú nuevamente. Esta vez necesitaba tomar una decisión. Su estómago gruñía cada vez más fuerte, casi como si estuviera gritando pidiendo comida. Apartó la mirada de las hamburguesas grandes y jugosas y se centró en las opciones más sencillas. Buscó algo pequeño, algo que le pareciera asequible, porque sabía que el dinero que tenía en el bolsillo no era mucho. Sus dedos tocaron las pocas monedas frías dentro de sus desgastados pantalones cortos, y con una opresión en el pecho, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de elegir cualquier cosa. «Yo quiero esta», dijo, señalando una hamburguesa, «con queso». Su voz era vacilante y el dependiente. Todavía con esa expresión intrigada, introdujo el pedido en la caja registradora. «¿Solo el bocadillo?», preguntó el empleado esperando a que completara con patatas o una bebida. Chávez vaciló. Tenía muchas ganas de acompañarlo con un refresco frío, pero algo dentro de él le impidió pedirlo. No quería pasar vergüenza si el dinero no era suficiente. «Solo el snack», repitió con una sonrisa tímida, intentando parecer seguro de su elección. El camarero se encogió de hombros y terminó el pedido. «Son 15 reales». La sonrisa de Chávez desapareció al instante. Sus ojos se abrieron y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿15?» Tragó fuerte y rápidamente metió la mano en su bolsillo, sacando todas las monedas que tenía. Abrió la palma y contó mentalmente. 10 reales con 25 centavos. Sintió que su rostro se calentaba. El asistente notó su vacilación. El hombre detrás de él murmuró algo con impaciencia. Los chicos susurrantes empezaron a reír más fuerte. Chávez sintió que se le aceleraba la respiración. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo salir de esa situación sin pasar vergüenza? Intentó fingir que estaba comprobando tranquilamente el dinero, pero ya sabía la respuesta. No fue suficiente. Y luego escuchó. Una de las voces detrás de él dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera. Un comentario que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Algo que hizo que su corazón se acelerara y sus ganas de desaparecer aumentaran aún más. El tiempo parecía haberse ralentizado para Chávez. Que el sonido de los pedidos, el ruido de la freidora, las voces de los clientes hablando, todo quedó amortiguado en el fondo de su mente en el momento en que escuchó las palabras pronunciadas por los chicos detrás de él. «Mira esto. Ni siquiera tiene dinero para pagar un refrigerio». Chávez sintió un nudo en la garganta. No necesitó darse la vuelta para confirmar que estaban hablando de él. La risa ahogada y el tono burlón dejaron claro que esos chicos habían notado su vacilación en la caja registradora. El calor subió a su rostro y su deseo inmediato fue desaparecer de allí. Los chicos continuaron susurrando entre ellos, pero ahora sus voces parecían aún más fuertes, como si cada palabra fuera amplificada dentro de la cabeza de Chávez. «Apuesto a que se irá de aquí sin comer nada», dijo uno de ellos, y el otro respondió con una risa malvada. «O ve a pedirle limosna al cajero». Chávez miró las monedas que tenía en la mano.
10 reales con 25 centavos. Era todo lo que tenía. Un número tan pequeño, pero en ese momento parecía un peso enorme. Pensó en discutir, en decir algo para defenderse, pero no le salió la voz. El miedo a confirmarles a aquellos muchachos que tenían razón lo paralizó. El asistente esperó una respuesta. El hombre impaciente detrás de él resopló y golpeó el suelo con el pie. Chávez sabía que tenía que hacer algo, pero no podía moverse. Las palabras de los chicos resonaron dentro de él como un martillo, aplastando su confianza. No podía entender por qué esas palabras le dolían tanto. Después de todo, no era nada nuevo para él estar en quiebra. Vivía así todos los días. Pero escuchar a alguien decirlo en voz alta, como si fuera una broma, lo hizo más difícil. El sentimiento de humillación lo envolvió como una pesada sombra, haciéndole pensar en la única opción que parecía viable en ese momento: salir de allí antes de que empeorara. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, una voz inesperada interrumpió la conversación. Una voz firme, procedente de un rincón del restaurante. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría por completo el curso de esa situación. El mundo de Chávez, que ya parecía encogido ante aquella situación, se derrumbó por completo cuando escuchó las siguientes palabras. «Mira, este tipo se parece a Chávez, pero dudo que tenga dinero para pagar». La risa de los chicos llegó poco después, corta y mezquina, como un puñetazo directo al estómago. Esto era diferente de los susurros anteriores, porque ahora no se trataba solo de que él estuviera arruinado. Ahora se estaban burlando de él. Se fijaban en su aspecto, en sus ropas raídas, en sus maneras sencillas y torpes, y lo asociaban todo con la pobreza de un personaje que irónicamente conocía mejor que nadie. La conmoción hizo que se congelara en el lugar. El corazón le martilleaba en el pecho y un calor se apoderó de su rostro, mezclando vergüenza e indignación. ¿Esos niños estaban jugando con él porque en realidad no sabían quién era? ¿O se estaban burlando a propósito? El asistente notó su expresión congelada y se aclaró la garganta, tratando de llamar su atención. «Señor, ¿pagará en efectivo? ¿O con tarjeta?» La pregunta lo sacó de su trance momentáneo, pero no logró brindar una respuesta inmediata. Miró sus monedas una vez más y de repente le parecieron aún más insignificantes que antes. Otros clientes del restaurante parecían indiferentes a la situación. Algunos continuaron sus conversaciones, otros miraron sus celulares ajenos a lo que estaba pasando. Pero para Chávez era como si todos estuvieran escuchando, como si todos estuvieran esperando a ver qué haría a continuación. Apretó las monedas que tenía en la mano, respiró hondo y pensó en marcharse. No sería la primera vez que salgo de un lugar con las manos vacías. No sería la primera vez que tendría que tragarse su voluntad y fingir que no le importaba. Pero justo cuando dio un paso atrás, listo para darse por vencido, una voz diferente cortó el aire. Una voz fuerte, proveniente de un rincón del restaurante. «¿Qué dijiste?» El silencio se apoderó de los dos muchachos y hasta Chávez se sorprendió. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué parecía tan interesada en defender a alguien como él? El pecho de Chávez se apretó como si alguien acabara de darle un puñetazo sin previo aviso. La frase que dijeron los chicos resonó en su mente como un disco rayado. La burla, la forma en que reían sin la más mínima conciencia. Ya estaba acostumbrado a situaciones difíciles, pero algo en esta humillación pública le dolía más de lo que debería. No quería que lo vieran así, como alguien digno de lástima o ridículo. Su primera reacción fue bajar la cabeza. Tal vez si no mirara a nadie, la vergüenza disminuiría. Pero eso no sucedió. Al contrario, parecía que cuanto más intentaba ignorar la situación, más lo aplastaba. Sintió que le ardían las mejillas y todo su cuerpo se puso rígido. Tenía las manos sudorosas, lo que hacía que las monedas se deslizaran un poco entre sus dedos. Quería responder, quería decir algo que hiciera que esos niños se tragaran sus palabras. ¿Pero qué podrías decir?
que realmente no tenía dinero para pagar el almuerzo, que tenían razón, eso solo empeoraría la situación. La voz que había interrumpido a los chicos aún resonaba en el restaurante, pero Chávez no sabía quién la había dicho. Alguien se había levantado para defenderlo. Fue alguien que lo reconoció. Quería mirar, quería ver quién era, pero sus pies no obedecieron. Su único instinto en ese momento fue salir de allí. Vete antes de que todo empeore. No quería darles a esos chicos el placer de ver su expresión triste o darse cuenta de que realmente lo habían lastimado. Si pudiera irse sin hacer ningún ruido, sin llamar la atención, tal vez podría simplemente fingir que no pasó nada. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a dar un paso atrás, preparándose para irse. El restaurante parecía más pequeño ahora, como si las paredes se cerraran a su alrededor. El mundo entero había quedado reducido a ese momento incómodo. Tragó fuerte y giró ligeramente su cuerpo, listo para darse la vuelta y desaparecer antes de que alguien dijera algo más, pero de repente escuchó unos pasos que se acercaban hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, alguien se detuvo junto a él. Sintió una presencia firme, una especie de seguridad que no esperaba sentir en ese momento. Algo estaba a punto de suceder, y esta vez no podía simplemente huir. Chávez estaba a punto de dar el último paso para alejarse del mostrador cuando una voz fuerte y clara resonó en todo el restaurante. «Oye, espera ahí». Se quedó helado. Tenía los pies pegados al suelo como si los hubieran pegado. Esa no era la voz de uno de los chicos burlándose de él. Tampoco era el de un camarero impaciente o un cliente desinteresado. Fue diferente. Había firmeza, pero también un tono de sorpresa e incluso un poco de indignación. Tragó saliva y giró la cabeza lentamente. En medio de las mesas, un hombre alto, de cabello oscuro y gafas de montura fina, lo miraba fijamente. Tenía en la mano un bocadillo a medio comer, pero parecía haber perdido por completo el interés en la comida. Sus ojos estaban fijos en Chávez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Por un segundo, nadie en el restaurante dijo nada. El aire se volvió pesado, cargado de curiosidad. Los dos chicos que habían hecho esos malos comentarios dejaron de reír e intercambiaron miradas nerviosas. El asistente frunció el ceño, sin entender muy bien lo que estaba pasando. El hombre dio un paso adelante, todavía sin apartar la mirada. «Lo siento, pero tú estás...» Dudó, pareciendo reacio a terminar la frase. Pero la forma en que miró a Chávez dejó claro que estaba tratando de encajarlo en algún recuerdo lejano. Chávez no supo qué responder. Sentía la garganta cerrada. Su instinto le dijo que huyera, pero algo en esa situación lo mantuvo allí. No sabía si era el tono de voz del hombre o la tensión que ahora estaba centrada en él. El hombre colocó el bocadillo sobre la mesa, se secó las manos con una servilleta y caminó lentamente hacia el mostrador. «No puede ser», murmuró, todavía luciendo incrédulo. Miró a su alrededor como si quisiera confirmar si alguien más estaba viendo lo que él estaba viendo. Chávez rápidamente miró a los chicos que se reían de él. Estaban inquietos, como si supieran que habían cometido un error. El hombre se detuvo a pocos metros de Chávez. Su mirada era intensa, llena de sorpresa y algo más difícil de identificar. «¿Tú eres el verdadero Chávez?» El silencio se apoderó del restaurante. Todos esperaron la respuesta, pero Chávez no supo qué decir. El silencio en el restaurante era tan denso que Chávez podía oír los latidos de su propio corazón. Sintió las miradas de todos sobre él, especialmente el hombre frente a él. La pregunta aún flotaba en el aire. ¿Eres el verdadero Chávez?» No supo qué responder. Una parte de él quería negarlo, huir y fingir que nada de esto estaba pasando, pero al mismo tiempo había algo en los ojos del hombre que le hizo dudar. No fue solo curiosidad, era algo más profundo, algo que había visto antes. El hombre sonrió, una sonrisa de incredulidad, como si estuviera frente a un ídolo que nunca pensó que conocería. «Crecí mirándote», dijo con la voz llena de emoción.
Fuiste parte de mi infancia. Me hiciste reír en los momentos más difíciles de mi vida. Chávez parpadeó un par de veces sin saber cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a este tipo de reconocimiento, especialmente por parte de un extraño. Y fue entonces cuando sucedió. El hombre, sin pensarlo dos veces, sacó su billetera del bolsillo, sacó un billete y lo colocó sobre el mostrador. Su almuerzo corre por mi cuenta. La sorpresa fue instantánea. El encargado miró a un lado y a otro, sin saber si aceptar. Los clientes de los alrededores murmuraban, e incluso los dos chicos que se habían reído antes parecían confundidos. Pero el hombre mantuvo su expresión seria. Por cierto, haz el pedido completo con refresco y patatas. Los ojos de Chávez se abrieron como platos. Abrió la boca para protestar, pero no le salieron palabras. El gesto fue tan inesperado que no supo cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a recibir este tipo de amabilidad, y mucho menos de un completo desconocido. El encargado, tras un momento de vacilación, tomó el dinero y registró el pedido. Y entonces, como si una ola de reconocimiento hubiera barrido el restaurante, empezaron a alzarse más voces. Una mujer sentada cerca del mostrador le sonrió a Chávez y le dijo: «A mi papá le encantaba verte. Le diste alegría a tanta gente». Otro hombre mayor asintió: «Fuiste parte de mi infancia. Esta merienda es pequeña comparada con todo lo que nos diste». De repente, Chávez ya no era solo un niño pobre en un restaurante. Era alguien que había impactado la vida de esas personas, sin siquiera saberlo. Los dos chicos que minutos antes reían y cuchicheaban, ahora estaban completamente en silencio. Observaron la escena con los ojos muy abiertos, sin saber cómo reaccionar. Eso era lo último que esperaban que sucediera. En sus mentes, Chávez era simplemente un hombre común y corriente, alguien que no tenía dinero para comprar un refrigerio y de quien se reirían, pero de repente todo se puso patas arriba. La gente a su alrededor empezó a hablar de él con un cariño que los chicos no esperaban. No fue una burla, fue admiración. Vieron a adultos sonriendo emocionados. Algunos incluso se acercaron para estrechar la mano de Chávez. Cada nueva voz que se alzaba parecía aumentar el peso de la vergüenza que sentían los niños. Se dieron cuenta de que habían cometido un gran error. Uno de ellos, el más alto, intentó disimular su malestar tomando un sorbo del refresco que sostenía, pero le temblaban las manos. El otro, más bajo, se quedó mirando a Chávez, sin saber cómo procesar eso. Intercambiaron miradas y ambos se dieron cuenta de que tal vez se habían reído de la persona equivocada. El hombre que pagó el almuerzo de Chávez se volvió hacia los niños y sonrió, pero no en forma de reprimenda. Fue una sonrisa llena de significado. «¿Sabes quién es él, no?», preguntó en un tono tranquilo pero firme. Los chicos dudaron. Por supuesto que sabían quién era Chávez. Crecieron viendo sus historias, riéndose de sus líos y conmoviéndose ante sus dificultades, pero nunca se habían detenido a pensar en la persona detrás del personaje. Para ellos, Chávez siempre ha sido una figura televisiva, algo lejano, casi como una caricatura. Y ahora, él estaba allí, de carne y hueso, frente a ellos. Y no era una broma. Era alguien real. Bajaron la cabeza sin saber qué decir. El peso del momento cayó sobre ellos como un ladrillo. Por primera vez comprendieron lo que habían hecho. Chávez no necesitó decir nada. El simple hecho de ver cómo la gente lo trataba, cómo lo respetaban, bastaba para demostrar que habían juzgado mal. Todo el restaurante se vio involucrado en ese momento inesperado. Pero antes de que alguien pudiera romper el silencio, sucedió algo aún más impresionante. Algo que nadie allí podría haber predicho. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer su verdadera historia? Esos chicos pensaron que se estaban riendo de algún extraño, pero al final se dieron cuenta de que estaban frente a alguien mucho más grande de lo que imaginaban. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez juzgaste a alguien y luego te diste cuenta de que estabas equivocado? Comenta aquí tu experiencia, quiero saber tu opinión. El silencio en el restaurante fue roto por un sonido inesperado. Al principio, fue solo un ligero murmullo.
luego unas tímidas palmadas que, poco a poco, fueron ganando intensidad. En cuestión de segundos, todo el restaurante aplaudía a Chávez. Algunas personas sonreían emocionadas, otras murmuraban palabras de cariño, como si le agradecieran todo lo que ya había representado para ellos. El ambiente, que antes había sido de tensión e incomodidad, ahora era de pura admiración. Chávez, al no saber cómo reaccionar, se limitó a sonreír torpemente, llevándose las manos a las correas de sus tirantes, gesto que muchos reconocieron de inmediato. Fue suficiente para hacer reír ligeramente a algunos, recordando los momentos en que veían sus episodios en televisión. Fue como si, por un momento, todos los presentes hubieran retrocedido en el tiempo, rescatando una parte de su infancia que nunca debieron haber olvidado. Los dos chicos que antes se habían reído de él, ahora parecían completamente avergonzados. Permanecieron en silencio, intercambiando miradas nerviosas, sin saber si disculparse o simplemente desaparecer. El hombre, que había pagado el almuerzo, los miró y dijo, todavía con tono amable, ¿aprendieron la lección, muchachos? No respondieron de inmediato, pero la vergüenza en sus rostros lo decía todo. El encargado le entregó la bandeja a Chávez, quien miró el snack y sintió algo diferente. Eso no fue solo una hamburguesa. No era solo comida. Fue un gesto, prueba de que incluso en los momentos más difíciles todavía había gente buena en el mundo. Personas que recordaban quién era él, qué representaba y, lo más importante, reconocieron que merecía respeto. Tomó la bandeja con una sonrisa sincera y caminó hasta una mesa donde tranquilamente se sentó a comer. Pero, antes de dar el primer bocado, miró a los dos chicos, que todavía estaban avergonzados, y señaló los asientos vacíos frente a él. ¿Quieres sentarte conmigo? Los chicos se miraron sorprendidos. No esperaban esta actitud, pero sin pensarlo mucho, caminaron hasta la mesa y se sentaron a su lado. Lo que había comenzado como un momento de humillación se había convertido en algo mucho más grande. Fue un reencuentro con el pasado, una lección de humildad y un final que nadie olvidaría jamás. Chávez mordió tranquilamente su hamburguesa, sintiendo el sabor de algo que, más que comida, tenía un profundo significado. Los dos chicos frente a él, alguna vez tan llenos de arrogancia, ahora estaban callados, mirándolo con una mezcla de respeto y arrepentimiento. El restaurante, que minutos atrás parecía un lugar hostil, se había transformado en un ambiente acogedor, lleno de nostalgia y reconocimiento. El hombre que pagó la merienda observó la escena desde lejos, complacido al ver que ese momento se había convertido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Otras personas en el restaurante todavía lanzaban miradas discretas, algunas sonriendo, otras parecían emocionadas de presenciar algo que nunca esperaron ver en ese día normal. Chávez no necesitaba grandes discursos. No necesité decir nada para que todos entendieran lo que había sucedido allí. Simplemente siguió comiendo, compartiendo ese espacio con los niños, quienes, aunque estaban avergonzados, parecieron empezar a comprender el verdadero valor de la humildad. El restaurante volvió a su ritmo normal, pero algo había cambiado. Ese momento fue memorable no solo para Chávez, sino para todos los que estuvimos allí. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este vídeo te tocó el corazón. Comenta a continuación y comparte cómo te llegó este mensaje. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador, dejar un me gusta para apoyar esta misión y, por supuesto, ver el siguiente vídeo que ya está en la pantalla final. Nos vemos allí.